Muy buenas noches, amada iglesia. Gracias por acompañarnos hoy, miércoles 17 de agosto. Damos gracias a Dios por la oportunidad de estar nuevamente unidos en este compartir, en este tiempo que aprendemos más de las Escrituras. Doy gracias a Dios porque, bueno, la semana pasada fui tremendamente afectado por el COVID, pero gracias a la protección, al cuidado de nuestro Dios, pude salir airoso pues de esta enfermedad que viene azotando pues a, al mundo entero, aún sin encontrar pues alguna medicina o alguna vacuna que realmente pueda desaparecer esta enfermedad. No, pero bien, las cosas suceden por algo y damos gracias a Dios por sus cuidados, gracias por su protección, gracias también por este periodo de prueba que nos permite estar firmes en el Señor. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por las pruebas, Señor, gracias por las dificultades, porque realmente a través de ellas podemos ver tu fidelidad, podemos ver tu amor, tu misericordia, podemos ver tu gloria. Sabemos que, bueno, cuando pensamos pruebas, pues no nos gusta atravesarlas, pero son importantes para solidificar nuestra fe, también para crecer en el conocimiento tuyo y sobre todo para ver tu gloria, Señor. Te damos gracias. Gracias, Señor. Gracias también porque permites que podamos seguir compartiendo tu palabra, Señor. Gracias y te pedimos que nos guíes en todo lo que hagamos en esta noche. Señor, que todo lo que expresemos sea con el propósito, pues, de revisarnos a nosotros mismos o de repente darnos esa palabra de ánimo, de consuelo o al mismo tiempo también esa palabra que nos invite, pues, a reflexionar nuestras acciones, ¿no? Y cambiar de actitud. Gracias, Padre Santo. Enseñoréate en todo lo que hablemos, que esta palabra quede anidada en nuestro corazón, que eche raíces y que nos lleve pues a frutos de arrepentimiento. Amén. Bien, hoy vamos a terminar de dar unas pequeñas pinceladas a la segunda epístola del apóstol Pedro. Hemos examinado estos 3 capítulos. Hemos hecho algunas reflexiones, aplicaciones prácticas y vamos a continuar con ello. Hoy finalizamos este capítulo, así que, o esta epístola. Vamos a la segunda de Pedro, el capítulo 3, los versos del 15 al 18. Es los últimos versículos de esta segunda epístola del apóstol Pedro. La Escritura nos dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que, arrasados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, en este pasaje, conforme dijimos, se concluye pues la segunda carta del apóstol Pedro. En esta carta, en los últimos versículos, Pedro pone énfasis en que el Señor Jesús regresará otra vez, pero su regreso
ha sido demorado. Y sigue pues instruyéndonos a nosotros los cristianos, ¿no? ¿Qué debemos hacer mientras esperamos esa segunda venida? ¿No? ¿Qué debemos hacer? Entonces, lo primero que en esta porción de las Escrituras nos menciona el apóstol Pedro es que debemos considerar la paciencia del Señor para salvación. Ahora, ¿cómo es esto? Y es que Pedro añade una nota final a la paciencia del Señor. Ya hemos visto en los mensajes anteriores, cuando hemos estado hablando sobre el verso 9, que la paciencia de Dios era para beneficio, pues, de la humanidad, con el fin de procurar su salvación. Pedro ahora nos invita a considerar que es todavía la paciencia de Dios lo que retiene lo que lo retiene a enviar a nuestro Señor Jesucristo a la tierra en su segunda venida. Porque este suceso marcará el final de la paciencia de Dios. Dios está dando al mundo suficiente tiempo para que pueda arrepentirse. Debemos entonces considerar la paciencia de Dios para salvación. Él demora el regreso de su Hijo, no porque Él se haya olvidado, ¿no? De la tierra, no porque tal vez algunos puedan pensar que Dios está enojado con el hombre por no prestar atención a su palabra, no porque no le importe o ame lo suficiente al hombre para liberarlo del mal, de la corrupción, del sufrimiento del mundo. No, mi querido hermano. Demora su venida porque Él protege y ama al hombre tanto que Él desea que todos los hombres sean salvos. Él desea que todos los hombres se arrepientan y que vuelvan a Él. Dios por el momento se resiste pues al pensamiento del retorno porque Él sabe que cuando regrese su Hijo por segunda vez, cada incrédulo será condenado por siempre. Él espera un día y otro día más, anhelando con todo su ser que algunos sean salvos. Él espera porque sabe que todos los incrédulos serán condenados al juicio y a la destrucción. ¿Cuánto, pues, debemos valorar la paciencia de Dios, ¿no? Ese amor de Dios hacia la humanidad? Siempre debemos tenerlo presente. Pedro también nos indica que mientras esperamos el regreso de nuestro Señor debemos vivir en armonía y perdón. La referencia que hace el apóstol Pedro para referirse a Pablo como nuestro amado hermano Pablo, ¿no? Estas palabras pues constituyen una preciosa muestra de amor fraternal. ¿Y por qué mencionamos esto? Es que Pedro y Pablo no habían estado siempre pues en las mejores o se habrían estado refiriéndose siempre en los mejores términos, ¿no? Habían tenido, mientras realizaban sus labores ministeriales, desacuerdos a lo largo de sus ministerios, como Pablo lo escribe, por ejemplo, en la epístola de los Gálatas, en el capítulo 2, en los versos del 11
al 14, en donde Pablo detalla que resistió fuertemente a Pedro debido a que era culpable pues de provocar algunas dificultades entre los hermanos judíos y los hermanos gentiles. No siempre hubo una discusión entre ellos, pero ahora vemos ya con la madurez del caso y con toda la el conocimiento de las escrituras, ¿no? Vemos en el final de sus vidas a Pedro, que lo llama a Pablo como un amado hermano. Este hecho muestra pues el amor y el perdón, requisitos indispensables para poder fluir, ¿no?, en el Espíritu de Dios, para poder fluir en testimonio de unidad y armonía por causa de nuestro Señor Jesucristo. Todos, absolutamente todos los cristianos debemos vivir una vida de amor y de perdón siempre, no una vez o de vez en cuando, siempre. Esas actitudes reflejará a Cristo en nuestras vidas. ¿Ok? Sigamos entonces mirando las recomendaciones de Pedro, que nos dice cómo esperar el retorno, mientras el retorno de nuestro Señor Jesucristo, cómo esperarlo mientras Él demora. Entonces, como punto tercero, Pedro nos indica que debemos tener cuidado con aquellos que falsean las escrituras. Muchos falsean las escrituras en función de sus puntos de vista. Pedro reconoce la sabiduría de Pablo. Resalta que Pedro y Pablo están diciendo la misma cosa en cuanto al día del Señor y a la paciencia de Dios para con el pecador. Y Pedro, Pedro menciona que en todas las epístolas, el apóstol Pedro lo manifiesta y lo indica claramente en todas sus epístolas, ¿no? Y también le dice, aunque, ¿no?, hay algunos puntos difíciles de entender. Pedro no entendía mucho lo que Pablo escribía, ¿no? Pero aunque no siempre comprendía los escritos de Pablo, Pedro estaba convencido de que deberían ser considerados los escritos del apóstol Pablo al mismo nivel que las escrituras del Antiguo Testamento. Pedro reconoció que las epístolas de Pablo eran guiados también por el mismo Espíritu y que obviamente él había experimentado en su propia vida. Algunos estaban intentando torcer los significados de los escritos del apóstol Pablo, así como antes habían retorcido pues los significados del Antiguo Testamento. Por eso es muy importante, mi querido hermano, que todo creyente tenga un conocimiento claro y permanente por todo lo que dicen las Escrituras para poder discernir toda la enseñanza. Es importante que cada creyente se preocupe por conocer la palabra de Dios.
Es algo que no nos cansaremos de animar a la iglesia, de que se preocupen por estar meditando las escrituras, leyendo las escrituras todos los días de su vida. Es la única manera en que podemos conocer al Señor, es la única manera que podamos discernir también toda la enseñanza que podamos recibir. Pedro también nos indica que debemos de estar atentos para no ser conducidos al error. Pedro da a entender a los receptores de la carta. ¿Y quiénes son los receptores de la carta? Los de esa época, pero también tú y yo, porque nosotros estamos leyendo estas escrituras, ¿no? Nos da a entender, Pablo, a los receptores de esta carta, que no tenemos ahora excusa si somos engañados por los falsos maestros y por sus enseñanzas. A la luz del contexto de este capítulo, podemos intuir que Pedro y el apóstol Pablo habían advertido repentinamente a estas personas. Por tanto, ellos conocían la doctrina, o sea, es decir, conocían las enseñanzas, pero no estaban viviendo conforme a ellas. Pedro estaba advirtiéndoles de nuevo y esperaban que que se supieran mantener firmes al error. Los receptores de la carta, y como vuelvo a mencionar, los de esa época, y tú y yo ahora, tenemos la responsabilidad de vigilar y de guardarnos a nosotros mismos. El cristiano ha leído y estudiado, que ha leído y que ha estudiado la segunda epístola del apóstol Pedro, en donde resalta el mensaje del gran amor y la salvación de Dios, y también donde se resalta el inminente juicio de Dios sobre el hombre y su mundo, pues también nos advierte que habrán falsos maestros que pervierten y falsean las escrituras, que niegan al Señor y niegan las escrituras, y niegan el regreso de Cristo y el juicio venidero. Entonces, el creyente que ha sido advertido, ¿no? Por tanto, debe estar ahora atento, debe estar alerta y permanecer contra el error de los falsos maestros. El cristiano nunca, mi querido hermano, debe aceptar o adoptar una actitud de autosatisfacción, puesto que el error tiene muchas caras atractivas que puede engañar incluso al más maduro creyente. Siempre debemos registrar un espíritu de humildad y un espíritu enseñable, orando a Dios, pidiendo siempre que nos ayude a discernir cada mensaje que recibimos, puesto que pues es tan sutil cuando se quiere distorsionar las escrituras, que muy fácilmente incluso el más maduro puede caer. Y por último, el apóstol Pedro nos indica que mientras demora la venida del Señor, debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. La vida cristiana es una vida de crecimiento o una vida de regresión. El crecimiento tiene que ser tanto en gracia como en conocimiento, entendiendo que todo lo que recibimos de Él
no es porque ha mediado mérito alguno nuestro, simplemente es un regalo inmerecido que Él nos da. El conocimiento del Señor, que parece pues constituir la clave, será la protección contra toda la apostasía y toda herejía. La vida cristiana, mi querido hermano, empieza con el conocimiento del Señor. Continúa con el conocimiento de Él como salvaguardia y llegará su tiempo a culminar en el total conocimiento de Él. Eso es la vida cristiana. La vida cristiana, por ejemplo, como dijimos, pues empieza con el conocimiento del Señor, continúa con el conocimiento del Señor, porque mientras vamos adquiriendo paz, vamos entendiendo, vamos a ver cómo nos protege, cómo nos ama, cómo nos quiere, cómo nos cuida, qué es lo que quiere de nosotros, qué es lo que demanda de nosotros, dónde puede estar, dónde debe estar fijada nuestra atención. Nos indica también el propósito por el cual debemos vivir. Hay muchas cosas que tal vez no entenderemos, pero el conocimiento final será cuando estemos en su presencia. Por eso, mi querido hermano, no nos cansaremos de decir todos los días de nuestra vida, pues busquemos siempre. El apóstol Pablo oraba siempre porque la iglesia tenga el mayor conocimiento de nuestro Señor. ¿Y dónde tenemos el conocimiento de Él? A través de las Escrituras. Procuremos, mi querido hermano, de crecer en el conocimiento de Él, porque cuando tú entiendes el conocimiento de Él, te vas a dar cuenta que todo lo que recibimos es por pura gracia. No hay nada que haya motivado pues algún alguna bendición de parte de Dios. Todo lo recibimos, todo lo que hemos recibido es por gracia. No ha mediado mérito alguno para obtener cualquier cosa que podamos haber recibido. Simplemente ha sido un regalo inmerecido. Mientras más crezcamos en el conocimiento de Él, valoraremos también la gracia. Por tanto, debemos crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es una exhortación y al mismo tiempo pues una motivación a, a, a seguir esperando la segunda venida de nuestro Señor, pero con una perspectiva diferente. Reflexionemos sobre lo que hemos conversado en esta noche. Mi querido hermano, pues esta segunda epístola, Pedro termina con una exaltación gloriosa de alabanza y así también terminamos. Dice, a Jesucristo solamente le pertenece la gloria ahora y hasta la eternidad. Amén. Que Dios los bendiga, mi querido hermano. Nos vemos la próxima semana con un nuevo libro, con pequeñas reflexiones, con un nuevo libro que nos invita pues a conocer más al Señor y también revisar nuestra propia vida. Que Dios los bendiga, mi querido hermano.